El sol se ocultaba lentamente tras las antiguas murallas de Castelfranco Veneto, tiñendo de dorado miel los tejados. Jaina estaba de pie junto a la ventana de su galería, ajustando distraídamente el pesado marco de un cuadro. Sus finos dedos se deslizaban por la baguette dorada, quitando un polvo inexistente. Últimamente se sorprendía a sí misma realizando actividades tan inútiles. La galería estaba situada en un antiguo palacio del siglo XVI, techos altos con frescos, alféizares de mármol, vidrieras. Todo respiraba historia y sofisticación. Gaina había elegido este edificio hacía 5 años, cuando decidió abrir su galería. Leopoldo la había apoyado, aunque pensaba que era demasiado arriesgado para su pequeña ciudad. A través de la ventana, Gaina podía ver a los últimos vendedores del mercado bajando a toda prisa con cestas llenas de fruta y verdura fresca. El viejo Marco hacía rodar su carrito de periódicos, preparándose para cerrar el puesto. Era lo de siempre, todo correcto y familiar, pero algo cambió sutilmente en el patrón familiar. El timbre de la puerta principal tintineó. Jaina se dio la vuelta, esperando ver una visita tardía, pero era Lorenza, su vieja amiga. ¿Todavía estás aquí? Son casi las 7. Lorenza colocó sobre el mostrador una bandeja de cartón con 2 vasos de café de la cafetería Humberto, situada al lado. Ordenando el papeleo para la nueva exposición, Zaina hizo un gesto con la mano hacia el escritorio lleno de papeles. Lorenza se acercó y le tendió uno de los vasos. El café desprendía un sutil aroma a canela. Humberto recordaba su receta favorita. ¿Llega Leopoldo tarde al trabajo otra vez? Una extraña entonación destelló en la voz de Lorenza. Jaina cogió el vaso, calentando las palmas de las manos contra él. Nuevo proyecto: reformar una villa para un magnate milanés. ¿Y con qué frecuencia se queda hasta tarde ahora? La pregunta flotaba en el aire. Jaina se apartó de la ventana, fingiendo mirar a los transeúntes. Las farolas del lado opuesto de la calle estaban encendidas y su luz se reflejaba en los charcos de la lluvia reciente. «Hay algo que no me estás contando». Lorenza se sentó en el borde de la mesa antigua, mirando atentamente a su amiga. «Solo estoy cansada. Las últimas semanas han sido difíciles». En realidad había empezado hacía 2 meses. Al principio habían sido pequeñas cosas: un cheque olvidado en el bolsillo de su chaqueta de un restaurante al que nunca habían ido juntos, un perfume nuevo que ella no le había regalado, llamadas nocturnas durante las cuales él había salido al balcón. «¿Sabes? Ayer lo vi en un café de Piazza Giordano». Lorenza hizo una pausa. No estaba solo. Jaina siguió mirando por la ventana, pero su reflejo en el cristal temblaba traicioneramente. Con un cliente, probablemente. «Jaina». Lorenza se levantó y se acercó a su amiga. Era una mujer joven. Se sentaron en la mesa del fondo durante más de 2 horas. El silencio en la galería se hizo palpable. En algún lugar del fondo del edificio, un reloj antiguo marcaba los segundos. «Lo sé», dijo finalmente Jaina. Su voz sonaba firme, como si estuviera hablando del tiempo. «Lo sé desde hace semanas». Lorenza se quedó con la boca entreabierta. «¿Por qué no has dicho nada?» ¿Qué iba a decir? ¿Que mi marido podría estar viendo a otra mujer? ¿Que nuestro matrimonio de 15 años se está desmoronando? ¿Que me despierto cada mañana con la sensación de que algo se me escapa irremediablemente de las manos? Hablaba en voz baja, casi un susurro, pero cada palabra resonaba en la galería vacía. En la pared, un reloj que había pertenecido a su abuelo hacía tic-tac. 15 años atrás, ella y Leopoldo lo habían colgado aquí, en su primer piso juntos. Ahora ese reloj medía el tiempo en la galería, entre los cuadros y las esculturas, testigos mudos de su soledad. ¿Intentaste hablar con él? Jaina sonrió amargamente. Todas las noches hablamos. Sobre el trabajo, sobre los planes del fin de semana, sobre la nueva exposición, de todo menos de lo principal. Llega tarde a casa,
Me besa en la mejilla y me habla de un proyecto complicado. Y yo asiento y sonrío como si no me hubiera dado cuenta del perfume de su camisa. Lorenza dejó su vaso. Tienes que hacer algo al respecto. No puedes limitarte a esperar. ¿Esperar a qué? Jaina se volvió hacia su amiga. Su rostro parecía especialmente pálido en la penumbra. ¿Cuándo va a contárselo todo él mismo? ¿Cuándo va a empezar a llamar al teléfono de la casa? ¿Cuándo todo el pueblo estará discutiéndolo a mis espaldas? Tienes que averiguar quién es. ¿Por qué? ¿Qué va a cambiar eso? Lorenza cogió las manos de su amiga. Tienes derecho a saberlo, y tienes derecho a luchar por tu felicidad. En ese momento el teléfono de Jaina vibró. Un mensaje de Leopoldo apareció en la pantalla. Esta noche hay una reunión muy importante. No me esperes para cenar. Jaina le mostró el mensaje a Lorenza. ¿Lo ves? Es lo mismo de siempre. Reunión importante, proyecto urgente, asunto urgente. ¿Y vas a aceptarlo sin más? ¿Qué se supone que tengo que hacer? Jaina se acercó al escritorio y empezó a recoger los papeles desperdigados. No puedo montar una escena sin pruebas. No puedo seguirle ni contratar a un detective. No estamos en un asunto barato. Lorenza observó a su amiga. En sus movimientos mecánicos, en la forma en que doblaba los papeles, se podía sentir el dolor contenido. ¿Sabes qué es lo peor? Jaina se detuvo de repente. Estoy empezando a dudar de todo. Cada palabra que dice, cada gesto que hace. Pienso en todos nuestros años juntos y me pregunto si tal vez me perdí algo. Quizás hubo señales que no vi. Fuera de la ventana estaba completamente oscuro. Los antiguos faroles proyectaban sombras extrañas sobre los adoquines. A lo lejos las campanas de la catedral llamaban a la misa vespertina. Deberías hablar con la tía Caterina, dijo por fin Lorenza. Siempre ha sabido ver a través de la gente. Jaina negó con la cabeza. Tía no, nunca aprobó nuestro matrimonio. Decía que Leopoldo no era nuestro tipo, que era demasiado ambicioso. Tal vez tenía razón. Hace 15 años habría discutido contigo. Jaina cerró la carpeta de archivos. Y ahora no lo sé. Salieron juntas de la galería. Jaina volvió a comprobar las cerraduras, un hábito adquirido con los años. Fuera hacía fresco, olía a adoquines mojados y a naranjos en flor. ¿Quieres venir a mi casa?, sugirió Lorenza. Abriremos un poco de vino y hablaremos. No, Jaina negó con la cabeza. Me voy a casa. A lo mejor vuelve pronto después de todo. Las dos sabían que eso no iba a pasar, pero Lorenza no discutió. Abrazó a su amiga y caminó hacia su casa, mientras Jaina se dirigía hacia su coche aparcado. El silencio la recibió en su casa. En el pasillo estaban los zapatos lustrados de Leopoldo, que había pasado a cambiarse durante el día. En la mesa de la cocina había un desayuno sin tocar, una taza de café frío y un croissant. Siempre desayunaba en casa, aunque tuviera prisa. Era su pequeña tradición. Jaina apartó los platos mecánicamente, sirvió el café frío. En el reflejo de la ventana de la cocina, vio su rostro, demacrado, con sombras bajo los ojos. ¿Cuándo había empezado? ¿Cuándo habían empezado sus vidas a desmoronarse como porcelana vieja? El teléfono volvió a vibrar. Esta vez no era un mensaje, sino una llamada de un número desconocido. Jaina miró la pantalla hasta que se quedó en blanco. Al cabo de un minuto, volvió el mensaje. Tenemos que hablar, sobre tu marido. Se quedó mirando esas palabras durante largo rato. Al otro lado de la ventana, la ciudad bullía al atardecer. La música sonaba en alguna parte, la gente reía, y ella, de pie en la oscura cocina, aferrada al teléfono, sintió que las grietas de su vida perfecta se hacían cada vez más profundas. El Palacio Morini se alzaba sobre la estrecha calle como un guardián silencioso del tiempo. 15 años atrás, Zaina había cruzado su umbral por primera vez como novia. Ahora, mientras subía la escalera de mármol, recordaba involuntariamente aquel día. La lluvia tamborileaba sobre las baldosas, goteando por las antiguas paredes, convirtiendo la piedra en un espejo negro.
Jaina estaba sentada en la biblioteca, mirando viejas fotografías. Aquí estaba con Leopoldo en su fiesta de compromiso, joven, radiante, segura del futuro. A su lado, la tía Caterina con los labios apretados. Era la única que se oponía a su matrimonio. No es a ti a quien quiere, sino a tu posición en la sociedad, decía la tía, pavoneándose por esta misma biblioteca. Los hombres como él siempre se esfuerzan por ascender. Hoy eres un peldaño hacia el éxito para él, y mañana serás una carga. Jaina no escuchaba. Ella solo veía en Leopoldo talento y pasión por la arquitectura. Sus antecedentes no parecían importantes comparados con el fuego que ardía en sus ojos cuando hablaba de sus proyectos. Su primer encuentro tuvo lugar en una exposición de arte contemporáneo. Leopoldo presentaba su proyecto de renovación de una antigua villa. Jaina recuerda cada detalle de aquella velada, su voz segura, los gestos precisos al explicar el concepto, las miradas de admiración del público. «Disculpe, ¿puede decirme dónde puedo encontrar a la signorina Bonetti?», le preguntó, acercándose a ella tras la presentación. «Ya la ha encontrado», sonrió ella, tendiéndole la mano. Jaina Bonetti. Su apretón de manos fue firme, seguro. Leopoldo Morini. He oído hablar de su familia y de su contribución a la vida cultural de la ciudad. Ella no había prestado mucha atención a esas palabras en ese momento. No se había dado cuenta de lo atentamente que estaba escrutando las reacciones de los que le rodeaban ante su conversación. No se dio cuenta de por qué insistía tanto en pedirle su opinión sobre cada uno de sus proyectos. El timbre de la puerta sacó a Jaina de sus recuerdos. La tía Caterina estaba en el umbral, recta y severa como siempre. «Te he traído tus cannoli favoritos de Humbertos», dijo en lugar de saludar. «Has adelgazado». La tía entró en el salón, echando un ojo crítico al interior. Su mirada se detuvo en un cuadro nuevo, regalo de Leopoldo por su último aniversario de boda. «Una copia barata», dio su veredicto. Leopoldo nunca supo mucho de arte. Jaina guardó silencio. Efectivamente, el cuadro había resultado ser una falsificación. Se había enterado por casualidad cuando un experto de su galería había visto una fotografía del mismo. «Ya sabes por qué he venido». Su tía se sentó de nuevo en su silla, enderezando los pliegues de su vestido. «Todo el pueblo habla de tu marido y de esa damisela». «Tía, no interrumpas». Me mantuve callada durante 15 años. Silencio cuando usó tus conexiones para ascender. Silencio cuando se olvidó de mencionar tu papel en su primer gran proyecto. Pero ahora... Jaina se acercó a la ventana. Abajo ardían las farolas y su luz se reflejaba en los charcos. 15 años atrás, había estado aquí con su vestido de novia, mirando cómo llegaban los coches de los invitados. «La vi», continuó la tía, «en una recaudación de fondos para la restauración de la catedral. Se presentó como periodista. Delia Pasquale». El nombre cayó como una piedra en un estanque tranquilo. Delia Pasquale. Ahora su rival tenía un nombre. «Es joven, ambiciosa y peligrosa». La tía puso la taza sobre la mesa. «Pero no se trata de ella. Se trata de que Leopoldo siempre ha sido así. Lo vi desde el principio». Jaina se volvió hacia su tía. «¿Qué quieres decir? ¿Te acuerdas de Claudia Ferrante, su prometida antes de ti?» Jaina recordó. Leopoldo rara vez hablaba de ella, solo mencionó una vez que se habían separado debido a sus diferentes visiones de la vida. «Vino a verme antes de tu boda». Su tía sacó un sobre de su bolso. «Quería advertirte. No la dejé, pensé que eran simples celos. Pero guardé esta carta». Jaina cogió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una hoja de papel escrita con pulcra caligrafía. «Querida signorina Bonetti», comenzaba la carta. «He dudado durante mucho tiempo si debía escribir esta carta, pero mi conciencia no me permite guardar silencio. Leopoldo es un arquitecto de talento y un hombre encantador, pero su talento se alimenta de las oportunidades de los demás, y su encanto esconde cálculos. Yo era su trampolín hacia conexiones más altas hasta que te conoció.
Ahora ha encontrado una pareja mejor. Jaina no terminó la carta. Las palabras se desdibujaron ante sus ojos. ¿Por qué me enseñas esto ahora? Porque la historia se repite, se levantó su tía. Solo que ahora ha conseguido todo lo que quería. Ya no le necesita para avanzar. Y esta chica es joven y ambiciosa. Le recuerda a él mismo cuando era joven. Fuera de la ventana empezó a llover. Las gotas golpeaban el alero, igual que 15 años atrás, el día de su boda. ¿Qué debo hacer? Por primera vez en mucho tiempo, Jaina se permitió mostrar debilidad delante de su tía. Para empezar, abre los ojos. Su tía dio un paso hacia ella, para recordar todas las cosas que preferías ignorar. Y los recuerdos llegaron en oleada. El primer gran encargo de Leopoldo fue la restauración de la villa del conde Salviati. Entonces presentó a su marido a las personas adecuadas, organizó una presentación del proyecto en su galería, y en la prensa solo aparecía el artículo sobre un joven arquitecto con talento, o la historia del concurso para la reconstrucción del casco histórico. Jaina utilizó los contactos de su familia para que el proyecto de Leopoldo llegara a la comisión. Ganó, pero ni siquiera mencionó su papel en su discurso de agradecimiento. Estaba ciega, susurró Jaina. No, querida, su tía le acarició el hombro. Solo estabas enamorada. El amor a menudo ciega. En ese momento se abrió la puerta principal. En el umbral estaba Leopoldo, empapado por la lluvia. Al ver a la tía Caterina, se quedó inmóvil un instante. Buenas noches, tía. Su voz sonaba tan segura como siempre. ¡Qué agradable sorpresa! No creo que sea agradable. La tía se dirigió a la salida. Pero pronto habrá muchas sorpresas en tu vida. Cuando la puerta se cerró tras la tía, un pesado silencio flotaba en el pasillo. Leopoldo se quitó la capa mojada y se sacudió las gotas del pelo. ¿Qué ha querido decir? Jaina miró fijamente a su marido, intentando ver en él al joven arquitecto del que se había enamorado 15 años atrás. Pero lo único que vio fue a un hombre cansado con una mirada descolorida. ¿Cómo se llama tu amante?, preguntó en voz baja. Leopoldo se detuvo a mitad de la escalera. Sus hombros se tensaron, pero no se volvió. No sé a qué se refiere. Delia Pasquale, una joven periodista, ha quedado en un café de Piazza Giordano. Ahora se dio la vuelta. Algo parecido al respeto brilló en su mirada. ¿Quién te lo ha dicho? Toda la ciudad habla de ello, todos menos tú. Leopoldo volvió a bajar lentamente. No es lo que piensas. ¿Qué se supone que debo pensar? Jaina sacó su teléfono. ¿Sobre reuniones a altas horas de la noche? ¿Sobre los mensajes de texto? ¿Sobre el perfume de sus camisas? Ella está escribiendo un trabajo sobre arquitectura moderna. Estamos trabajando. ¿Cómo trabajaste con Claudia Ferrante? El nombre le hizo palidecer. ¿Quién te habló de Claudia? ¿Acaso importa ahora? Jaina puso la carta sobre la mesa. 15 años, Leopoldo. 15 años fui tu peldaño hacia el éxito. ¿Ahora has encontrado uno nuevo? Tú no entiendes. No, eres tú quien no lo entiende. Alzó la voz por primera vez. Yo te quería de verdad. ¿Y a ti? ¿Qué era real para ti? Leopoldo volvió a sentarse en su silla, rodeándose la cabeza con los brazos. Yo también te quería. A mi manera. A su manera, repitió Jaina. Qué conveniente. Fuera de la ventana seguía lloviendo a cántaros. En algún lugar de la ciudad sonaba un reloj, contando el tiempo de su felicidad hecha añicos. La galería estaba en penumbra. Jaina estaba preparando los catálogos de una próxima exposición cuando sonó el timbre. Levantó la vista y se quedó helada. En la puerta había una joven vestida con un estricto traje gris. Llevaba el pelo oscuro recogido en un moño descuidado y un collar de perlas alrededor del cuello. La galería está cerrada para preparar la exposición, dijo Jaina. Lo sé, signora Morini, sonrió la mujer. Soy Delia Pasquale, la periodista.
El nombre flotaba en el aire como humo. Jaina se enderezó lentamente, escrutando a la intrusa. Joven, guapa, peligrosa, como solía decir la tía Caterina. ¿A qué debo el honor? Estoy escribiendo un artículo sobre el arte y la arquitectura de nuestra ciudad. Delia se dirigió a la parte trasera de la galería, observando los cuadros colgados. Su galería es una parte importante de la vida cultural, como lo es la obra de su marido. Dijo las últimas palabras con énfasis. Había un brillo de desafío en sus ojos. Mi ayudante se encarga de la entrevista. Jaina señaló la puerta. Llama mañana a la galería. Oh, no tengo prisa. Delia se detuvo ante un cuadro que representaba un mar tormentoso. Es una obra preciosa. ¿Dicen que fue un regalo de Leopoldo? Jaina le apretó los dedos. Pareces bien informada. Es mi trabajo estar bien informada. Delia se dio la vuelta. Me ha hablado mucho de ti. ¿Lo hizo? Oh, sí. Sobre cómo le ayudó al principio de su carrera. Utilizaste tus contactos, tus conocidos. Pasó el dedo por el marco del cuadro. Es muy generoso por su parte. Si ha venido a hablar de mi marido... No, no, se rió Delia. He venido a presentarme. Creo que es de buena educación conocer a la mujer de un hombre con el que trabajas tan estrechamente. Había burla en su voz. Jaina sintió que las náuseas le subían a la garganta. No creo que tengamos nada que discutir. Al contrario, Delia sacó un sobre de su bolso. Tengo algo interesante. Documentos sobre la cesión de derechos de algunos proyectos de Leopoldo. Salen a la luz detalles muy curiosos si indagas un poco más. Jaina no cogió el sobre. ¿Esto es un chantaje? De ninguna manera. Delia depositó el sobre la mesa. Solo una advertencia amistosa. Verás, estoy planeando un gran artículo sobre cómo algunos arquitectos consiguen lucrativos encargos gracias a relaciones especiales. Fuera. Claro, Delia se dirigió a la salida. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Que el propio Leopoldo me proporcionó la mayor parte de la información. Por lo visto, ya no le importa el pasado. Cuando la puerta se cerró tras ella, Jaina se desplomó en una silla. Le temblaban las manos. El sobre yacía sobre la mesa como una serpiente a punto de embestir. Una llamada telefónica la hizo estremecerse. El nombre de Lorenza apareció en la pantalla. Tienes que venir inmediatamente. La voz de su amiga sonaba preocupada. He encontrado algo en la hemeroteca. 20 minutos después, Jaina entraba en la redacción del periódico local donde trabajaba Lorenza. Su amiga la esperaba en los archivos, repletos de viejos expedientes. Mira, le tendió una página amarillenta, un artículo de hace 15 años, sobre el compromiso de Leopoldo y Claudia Ferrante. Jaina cogió el papel. Una hermosa joven la miró desde la fotografía. Junto a ella estaba Leopoldo, tan joven, tan ambicioso. Lee el texto. Lorenza señaló la columna. El joven arquitecto Leopoldo Morini ha anunciado su compromiso con Claudia Ferrante, hija de un importante magnate de la construcción. La boda está prevista para dentro de 6 meses. Ahora vea la fecha en que se canceló el compromiso. Lorenza le tendió otro periódico. Y la fecha de tu primera aparición pública. Las fechas estaban separadas por solo 15 días. No me lo dijo, susurró Jaina. Solo dijo que habían roto mucho antes de conocernos. Ahora mira esto. Lorenza sacó otro archivo. Un artículo sobre la quiebra de la empresa Ferrante. Un mes después de la cancelación del compromiso. Jaina leyó, y cada palabra golpeó como un martillo. La empresa había quebrado. Claudia y su padre abandonaron la ciudad, y 15 días después, Leopoldo se presentó en la misma exposición donde la había conocido, Jaina. Él lo planeó todo. La voz de Lorenza sonaba amarga. Cuando se dio cuenta de que la familia Ferrante estaba arruinada, enseguida encontró un nuevo objetivo. Yo, a ti, la heredera de la familia Bonetti, con conexiones en el mundo del arte y la arquitectura. Se hizo el silencio en el archivo.
solo roto por el crujido de las páginas viejas. ¿Sabes qué es lo peor? Jaina dobló los papeles. Todavía le quiero. Y él ama su carrera, abrazó Lorenza a su amiga. ¿Y esa Delia? Ella vino a la galería hoy. ¿Qué? Jaina relató la visita de la periodista. Con cada palabra, el rostro de Lorenza se ensombrecía más y más. Es peligrosa, pronunció finalmente su amiga. No es solo una amante, está tramando algo. Amenazó con un artículo sobre Leopoldo recibiendo órdenes. ¿Usando sus conexiones? Sí. ¿Y sabes qué es lo peor? Que tiene razón. Todos sus grandes proyectos empezaron con mis recomendaciones, mis conocidos. Lorenza dudó. Pero eso también podría afectarle a él, ¿no? Creo que tiene un plan, se levantó Jaina. No parece el tipo de mujer que actúa sin un propósito. Al salir de la sala de redacción, Jaina no fue a casa. Se dirigió a la parte vieja de la ciudad, a casa de la tía Caterina. Pero no llegó allí. Los vio en un pequeño café de la esquina. Leopoldo y Delia estaban sentados en una mesa alejada. Él explicaba algo con fervor, dibujando diagramas en una servilleta. Ella escuchaba con la misma sonrisa depredadora que había tenido en la galería. Jaina los observaba a través del escaparate, la forma en que Delia tocaba la mano de Leopoldo, la forma en que se inclinaba hacia ella, diciéndole algo al oído. Cada gesto, cada mirada, todo lo que una vez le había pertenecido. El teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Bonita pareja, ¿verdad? Siempre supo elegir a las mujeres adecuadas en el momento adecuado. Jaina levantó la vista. Claudia Ferrante estaba sentada en el café de enfrente. 15 años no la habían cambiado mucho. La misma postura orgullosa, los mismos ojos atentos. El segundo mensaje. ¿Quizás sea el momento de hablar? La pequeña cafetería de las afueras de Castelfranco Veneto parecía el último lugar donde aparecería una mujer como Claudia Ferrante, pero aquí estaba sentada, elegante y serena, como si estuviera en un restaurante caro. 15 años es mucho tiempo, dijo Claudia mientras removía el café, pero algunas heridas no cicatrizan. Jaina se quedó mirando a la mujer que una vez había estado en su lugar. En cada movimiento de Claudia podía sentir el trasfondo de dolor que se había convertido en acero. ¿Por qué has vuelto? Me enteré del compromiso de Delia y Leopoldo. La taza en las manos de Jaina tembló. ¿Sobre qué? ¿No te lo ha dicho? Había un destello de regodeo en los ojos de Claudia. Lo anunciarán en la recaudación de fondos del próximo sábado. Toda la ciudad ya está murmurando. Jaina sintió que la habitación empezaba a dar vueltas. Seguimos casados. No será por mucho tiempo. Claudia sacó una carpeta de su bolso. Delia está si me disculpas, muy minuciosa en sus planes. Ya ha preparado los papeles del divorcio, con pruebas de tu infidelidad. ¿Qué? Ah, sí. Claudia abrió la carpeta. Fotografías tuyas con Humberto Ferrari, muy comprometedoras. Son falsas, por supuesto, pero magistralmente hechas. Jaina se quedó mirando las fotos de ella supuestamente besando a Humberto en su restaurante, de ellos cogidos de la mano en el parque, de ellos entrando juntos en el hotel. Pero, ¿por qué? Leopoldo quiere un divorcio limpio, donde él sea la parte perjudicada, preservará su reputación y le ayudará a ganarse la simpatía de la opinión pública. Claudia cerró la carpeta. Es un escenario familiar, ¿no? ¿Te hizo lo mismo? Casi. Solo que entonces utilizó la aventura real de mi padre con su secretaria. Cuando la empresa empezó a quebrar, Leopoldo montó un escándalo. Todo el mundo asumió que mi padre era un lascivo irresponsable que dilapidó la fortuna familiar en una amante. Al otro lado de la ventana empezaba a llover. Las gotas golpeaban el cristal, desdibujando los contornos de los transeúntes. ¿Por qué me cuentas esto? Porque la historia se repite. Claudia se inclinó más cerca. Delia es el Leopoldo de hace 15 años, el mismo depredador,
son el uno para el otro. Un grupo de turistas entró en la cafetería. Sus voces estridentes, sus risas y los chasquidos de sus cámaras parecían tomas de otra vida. ¿Qué sugieres? Que se detengan, sonrió Claudia. Tengo documentos reales sobre cómo Leopoldo conseguía sus contratos, sobre sobornos, amaños en las licitaciones. ¿Delia cree que ha reunido trapos sucios? Tengo pruebas reales. ¿Quieres venganza? ¿Y tú no? Jaina se puso de pie. Necesito pensarlo. Tienes hasta el sábado. Claudia le tendió una tarjeta de visita. Entonces será demasiado tarde. Al salir de la cafetería, Jaina deambuló por las calles durante largo rato. La ciudad se preparaba para el festival anual. Se colgaban guirnaldas, se montaban escenarios. La vida seguía, como si su mundo no se estuviera desmoronando. El teléfono sonó varias veces. Leopoldo no contestó. Lorenza la esperaba en la entrada de la galería. ¿Dónde has estado? Llamé. Encontrándome con Claudia Ferrante. Lorenza la arrastró al interior. Estás loca. Es peligrosa. No más peligrosa que Delia, le contó Jaina a su amiga sobre el compromiso y las fotos falsas. Dios. Lorenza se hundió en una silla. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Jaina se acercó a la ventana. En el lado opuesto de la calle, vio una figura familiar. Delia estaba de pie junto a un escaparate, fingiendo mirar vestidos. «¿Me está mirando?» Lorenza miró por la ventana. «¿Durante cuánto tiempo?» «No lo sé. Empecé a notarla en todas partes. En el supermercado, en la iglesia, incluso en el cementerio cuando visitaba a mis padres». «Eso es acoso». «Es una demostración de fuerza». Jaina corrió la cortina. «Quiere que sepa que no hay forma de esconderse de ella». Esa noche, al volver a casa, Zaina encontró un sobre la mesa. Dentro había una invitación a un acto benéfico y una nota de puño y letra de Leopoldo. «Tenemos que hablar». Arruga la nota. En el dormitorio sacó una vieja caja donde guardaba recuerdos. Fotografías, cartas, entradas de teatro, flores secas, 15 años de vida en una cajita de madera. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era la tía Caterina. «¿Ya lo sabes?», preguntó sin preámbulos. «¿Lo del compromiso?» «Sí». «Ven, enseguida». La casa de la tía olía a pasteles frescos y café, pero hoy había una botella de vino añejo sobre la mesa. «Via Delia», la tía sirvió el vino en copas. «La muy descarada ha venido a pedir una bendición». «¿Qué?» «Ah, sí». Dijo que quería conseguir el apoyo de la familia, que respeta la tradición, resopló la tía. He visto gente como ella. Solo respetan el poder y el dinero. ¿Qué le dijiste? Que los Bonetti no bendicen a ladrones y traidores. La tía tomó un sorbo de su vino. Ella solo se rió. Dijo que los tiempos han cambiado y que las viejas familias deben dar paso a sangre nueva. El fuego crepitaba en la chimenea. Las sombras bailaban en las paredes como fantasmas del pasado. «Tiene razón», dijo Jaina en voz baja. «Los tiempos han cambiado». «Tonterías», dijo la tía chocando su vaso sobre la mesa. «El honor no cambia con los tiempos, y la traición sigue siendo traición». En ese momento llamaron a la puerta. Humberto Ferrari estaba en el umbral. «Pido disculpas por la tardanza», parecía alarmado. «Pero tiene que ver esto». Le tendió un sujetapapeles con una página abierta del periódico local. El artículo se titulaba «Secretos del éxito. Cómo se crean los imperios arquitectónicos». La autora era Delia Pasquale. «Lo ha publicado en Internet hace una hora». Humberto hojeó las páginas. «Hay indicios de corrupción aquí, de usar conexiones familiares. Tu nombre no se menciona explícitamente, pero todo el mundo sabrá de quién estamos hablando», terminó la tía. Jaina leyó el artículo y cada palabra le llegó al corazón. Delia había entretejido hábilmente verdades y mentiras, pintando un cuadro de un mundo corrupto donde el talento se arruinaba por el nepotismo y las conexiones familiares. «Esto es solo el principio»,
dijo Humberto. Está preparando una serie de artículos. Para la recaudación de fondos, se dio cuenta Jaina. Cuando anuncien el compromiso, saldrá el artículo principal, con nombres, con pruebas. Con fotos falsas, se levantó la tía. No, eso no puede permitirse. ¿Qué sugieres? Golpear primero. La tía se acercó al secretario. Tengo algo interesante sobre la propia Delia y sobre su pasado. La carpeta que yacía sobre el escritorio de la tía Caterina no tenía nada de especial. Una simple carpeta marrón con los bordes deshilachados. Pero cuando su tía empezó a colocar los documentos, Jaina sintió que todo en su interior se enfriaba. Delia Pasquale, la tía colocó las fotos en abanico. Su verdadero nombre es Adele Pizzuti. Se lo cambió hace 5 años, después del escándalo de Milán. Delia era Delia en las fotos, pero diferente. Pelirroja en lugar de morena, ropa sencilla en lugar de trajes de diseño, y los ojos, los mismos ojos depredadores y hambrientos. Trabajaba para una empresa de inversiones, continuó la tía. Ayudaba a realizar estafas inmobiliarias. Cuando auditaron la empresa, desapareció con una gran suma de dinero. ¿De dónde has sacado esta información?, preguntó Humberto. La familia Bonetti tiene amigos en todas partes, sonrió la tía, sobre todo en la policía. Jaina miró los papeles. Declaraciones policiales, recortes de periódicos, extractos bancarios, una historia de fraude, traición y colapso. Se especializó en hombres ricos. Su tía sacó otra fotografía. Se ganaba su confianza, reunía trapos sucios y luego los chantajeaba. Algunos pagaron, otros intentaron resistirse. Uno se suicidó. Y ahora apunta a Leopoldo, susurró Jaina. Por su dinero y sus contactos, asintió la tía. Pero lo más importante es su reputación. Con ella podrá acceder a un botín mucho mayor. Un leño crepitó en la chimenea. Las chispas volaron hacia arriba, iluminando la habitación por un momento. ¿Por qué no teme que el pasado salga a la luz? Porque todos los testigos guardan silencio. La tía dio unos golpecitos con el dedo en los documentos. Algunos por miedo, otros por vergüenza, y los documentos oficialmente no existen. ¿Cómo es eso? El caso se silenció. Había demasiada gente implicada. Había demasiado dinero de por medio, suspiró la tía. Pero quedan las copias, los que pueden guardar un secreto. Jaina se levantó y se acercó a la ventana. Las farolas estaban encendidas fuera, su luz reflejándose en los charcos tras la lluvia. ¿Lo sabe Leopoldo? Lo dudo, respondió Humberto. No se arriesgaría a meterse con una mujer así. Está cegado, se sirvió más vino la tía, como cegado por el poder y el dinero hace 15 años, como cegado ahora por la juventud y la ambición de Delia. Tenemos que advertirle. Jaina alcanzó el teléfono. No. Su tía la agarró del brazo. No se lo creerá, solo le advertirá. Y entonces perderemos la ventaja. En ese momento vibró el teléfono. Un mensaje de Leopoldo. Estoy en la galería. Tenemos que hablar. Ahora. Está en la galería. Jaina mostró el mensaje. Ve. La tía recogió los papeles. Pero ni una palabra sobre lo que sabes. Que piense que sigues en la oscuridad. La galería recibió a Jaina con oscuridad y silencio. Leopoldo estaba de pie junto a la obra de arte falsa que le había regalado por su aniversario. Lo siento, dijo sin volverse. Por el cuadro. Sabía que era falso. ¿Solo por el cuadro? Jaina se detuvo en el centro de la sala. Por todo. Se dio la vuelta. En la penumbra, su rostro parecía agotado, envejecido. Debería habértelo dicho antes, sobre Delia, sobre el compromiso. ¿Sobre el divorcio? Se estremeció. Lo sabes. Todo el pueblo lo sabe, Leopoldo. Todo el pueblo susurra a mis espaldas. No es lo que piensas. Dio un paso hacia ella. Delia. Ella me entiende. Mis ambiciones, mis planes. Como Claudia entendía. Ahora se congeló. ¿Quién te lo dijo?
¿Acaso importa? La verdad siempre sale a la luz. Jaina se acercó al cuadro. Como esta falsificación. Sabías que era falso, pero esperabas que no me diera cuenta. Igual que yo no me di cuenta de 15 años de tus mentiras. Te amaba, le temblaba la voz. A mi manera, pero te quería. Amaba mis contactos, mi familia, mis oportunidades. Pasó la mano por el marco de la foto. Y ahora no las necesitas. Has conseguido todo lo que querías. No digas eso. ¿Cómo debo decirlo? Se dio la vuelta bruscamente. ¿Cómo llamas a lo que estás haciendo? Dejas que tu amante escriba artículos sucios sobre mí y mi familia. Dejas que me espíe, que me acose. ¿Qué? No finjas. Jaina sacó su teléfono, mostró fotos de Delia fuera de la casa, en la galería, en la iglesia. Ella está en todas partes, observando, amenazando. Leopoldo palideció. No lo sabía. No me lo creo. Jaina colgó el teléfono. Ya no creo ni una palabra de lo que dices. En la galería reinaba el silencio. Solo el tic-tac del viejo reloj contaba los segundos. ¿Qué quieres? Finalmente preguntó. La verdad, por una vez en tu vida. Se hundió en la silla y se rodeó la cabeza con los brazos. Estoy confuso. Delia prometió ayudar con proyectos internacionales. Tiene contactos en Milán, en Roma. Conoce a la gente adecuada. ¿Y por eso estás dispuesto a destruirme? No. Se levantó de un salto. Le pedí que no te hiciera daño. Me lo prometió. ¿Y te lo creíste? Jaina rió amargamente. ¿No has aprendido nada en 15 años? ¿No ves que te está utilizando como tú me utilizaste una vez? En ese momento se abrió la puerta de la galería. Delia se paró en el umbral. ¡Qué escena tan conmovedora! Sonrió. ¿Una última conversación antes de la tormenta? ¿Qué haces aquí? Leopoldo dio un paso hacia ella. He venido para asegurarme de que no haces ninguna estupidez. Delia entró en el vestíbulo. ¿Cómo no contarle demasiado a tu mujer? Fuera, siseó Jaina. Oh no, querida. Delia se detuvo frente a ella. Tú eres la que va a salir pronto, fuera de la galería, fuera de la ciudad, fuera de la vida de Leopoldo, después de que todos sepan la verdad sobre ti y tu querido amigo Humberto. Basta. Leopoldo se interpuso entre ellos. Lo acordamos, nada de escándalos. Los planes cambian. Delia le acarició la mejilla. También las personas. ¿Verdad, Jaina? El brillo de las farolas bailaba en sus ojos, los ojos depredadores y hambrientos de Adele Pizzuti. Sé quién eres, dijo Jaina en voz baja. Por un momento, la máscara de confianza en sí misma del rostro de Delia tembló, pero solo un instante. Cuidado con las acusaciones. Sacó su teléfono. Tengo un montón de fotos interesantes y declaraciones de testigos sobre cómo la familia Bonetti ayudó a su protegido a conseguir contratos, sobre sobornos, sobre amañar licitaciones. Delia, empezó advirtiéndole Leopoldo. Cállate, le cortó ella. Eres demasiado blanda. Siempre lo has sido, pero yo no lo soy. Se volvió hacia Jaina. Puedes elegir. Un divorcio tranquilo, dejas la ciudad, dejas la galería, o la guerra, en la que lo pierdes todo. Tú también tienes elección, replicó Jaina con calma. Desaparece antes de que contacte con la policía de Milán. Siguen buscando a Adele Pizzuti. La piazza Castelfranco Veneto brillaba con miles de luces. El festival anual de la ciudad había convertido las antiguas calles en un mar carnavalesco de máscaras y música. Jaina se asomó a la ventana de la galería, observando a la multitud festiva. En 2 horas comenzaría aquí la recepción benéfica en la que Leopoldo y Delia iban a anunciar su compromiso. ¿Todo listo? Lorenza apareció en la puerta, sosteniendo un maletín de terciopelo negro. La tía tiene los papeles. Jaina se ajustó los pendientes. Humberto confirmó que vendrán los periodistas. ¿Y la policía? El inspector Moretti estará aquí a las 9. Se apartó de la ventana. Justo cuando Delia empiece su obra. Lorenza abrió el maletín.
Dentro había una máscara veneciana pintada de dorado y negro. ¿Seguro que quieres esto? ¿Tengo elección? Jaina cogió la máscara. No me dejó ninguna. Los últimos 3 días se habían convertido en una partida de ajedrez. Después de la confrontación en la galería, Delia se había vuelto más agresiva. Llamadas anónimas, amenazas, encuentros Baugeusau. Ella quería intimidar, romper, humillar. Tal vez deberíamos irnos. Lorenza se agachó en el borde de la mesa. ¿Empezar una nueva vida en otro lugar? ¿Y dejarla ganar? Jaina negó con la cabeza. No, no más huidas. El timbre interrumpió la conversación. Claudia Ferrante estaba en el umbral. Veo que estás lista, miró el vestido de noche de Jaina. ¿Tienes los papeles? En casa de mi tía. Ella los traerá al comienzo de la recepción. Claudia asintió. Recuerda, lo importante es el momento. Delia tiene que hacer su juego a tiempo, que piense que tiene el control. Los primeros invitados empezaron a llegar a la galería. Camareros con guantes blancos servían champán. Los músicos afinaban sus instrumentos. Era lo de siempre, todo correcto y ordenado. Signora Morini, el editor del periódico local, se acercó a ella. Maravillosa recepción. Me han dicho que hoy hay un anuncio importante. Tal vez, sonrió. La velada promete estar llena de sorpresas. Los invitados iban llegando. Nobles locales, hombres de negocios, políticos, todos enmascarados, todos representando sus papeles. Jaina saludaba, sonreía, entablaba conversaciones triviales. Nadie debía sospechar que esta noche la mascarada se convertiría en un campo de batalla. A las 9 apareció Leopoldo, solo, con un estricto traje negro y una máscara plateada. ¿Dónde está tu prometida?, preguntó Jaina al pasar. Se ha retrasado, evitó él su mirada. Jaina, tal vez no sea demasiado tarde. Es tarde, ella apartó la mirada. Era demasiado tarde hace 15 años cuando me elegiste como tu próximo objetivo. Delia apareció a las 10:30, con un vestido rojo y una máscara dorada. La seguía un grupo de periodistas. ¡Qué maravillosa recepción!, se acercó a Jaina. Es una pena que esta sea tu última noche como anfitriona de la galería. No te apresures a juzgar. Oh, no tengo prisa, sonrió Delia. Lo tengo todo planeado. En 1 hora tu reputación estará destruida. Las fotos con Humberto ya están con los periodistas. Las pruebas de corrupción están listas para su publicación. Y tu marido, miró a Leopoldo. Tu marido será la víctima de tu traición. ¿Cómo fue víctima Giovanni Ferrante? Delia se quedó helada. ¿Cómo? ¿O Marco Bianchi? ¿O Antonio Valenti? Jaina bajó la voz. ¿A cuántos hombres has destruido hasta ahora, Adele? Cállate. O debería preguntar a la policía de Milán. Siguen buscando a la mujer que robó 2 millones de euros de una empresa de inversiones. La máscara de confianza en sí misma de Delia se resquebrajó. Vas de farol. ¿En serio? Jaina vio a la tía Caterina entrar en la sala con una carpeta de documentos. ¿Por qué no le preguntamos al inspector Moretti? Acaba de llegar. Delia dio un paso atrás. Leopoldo nunca te creerá. ¿Leopoldo? Jaina se rió amargamente. Se creerá los hechos, extractos bancarios, informes policiales, el testimonio de los testigos. ¿Qué testigos? Hola, Adele. Claudia apareció a espaldas de Delia. ¿Te acuerdas de mí? Nos conocimos en Milán hace 5 años, cuando trabajabas para mi padre. Delia palideció bajo su máscara. Eso es imposible. ¿Qué es imposible? Leopoldo se acercó a ellos. ¿Qué está pasando? Está pasando la verdad. La tía Caterina le tendió una carpeta. Sobre la mujer que ibas a convertir en tu esposa. Leopoldo abrió los documentos. Le temblaban las manos al hojear las páginas. Es mentira. Delia intentó arrebatarle la carpeta. Lo han montado todo. ¿Cómo prepararon las fotos con Humberto?, preguntó Jaina. ¿O las pruebas de corrupción? Señora Pasquale. Un hombre de traje estricto se acercó al grupo. Soy el inspector Moretti.
La policía de Milán está ansiosa por hablar con usted. Delia miró a su alrededor como un animal cazado. Los invitados se separaron formando un círculo. Los periodistas ya estaban sacando las cámaras. Tú, se abalanzó hacia Leopoldo. Tú me conoces, sabes que te quiero. ¿Sabes? Se apartó. Ni siquiera sabía tu verdadero nombre. Porque nunca preguntaste, se quitó la máscara de golpe. No te importaba. Lo que importaban eran mis contactos, mis oportunidades. Como si no te importara hace 15 años. ¿Qué quieres decir? Acerca de Claudia. Delia estaba gritando en voz alta ahora, sobre cómo la abandonaste cuando su familia se arruinó, sobre cómo encontraste rápidamente una sustituta, la rica heredera Bonetti. Se hizo el silencio en la sala. Se cayeron todas las máscaras, se olvidaron todos los papeles. «Queda usted detenida, señora Pizzuti», indicó el inspector Moretti a sus ayudantes. «Tenemos pruebas suficientes de su fraude en Milán». «No», Delia estalló, corriendo hacia la salida, pero Humberto le cerró el paso. «Lo siento», la sujetó suavemente por los hombros, «pero este es el final de la obra». Mientras la policía se llevaba a Delia, se hizo un gran silencio en la galería. Los invitados conversaban en susurros, los periodistas garabateaban notas. Jaina. Leopoldo se acercó a ella. No sabía. Lo sabías. Se quitó la máscara. Solo que no quería verlo, igual que no quise ver durante 15 años. ¿Y ahora qué? ¿Ahora? Ella lo miró fijamente. Ahora eres libre. Puedes buscar un nuevo escalón que subir. Se volvió hacia los invitados. La recepción ha terminado. Gracias a todos por vuestra atención. Cuando los últimos invitados se dispersaron, Jaina se quedó sola en la galería vacía. Las máscaras yacían sobre las mesas como rostros desechados. Las velas se consumían. En la pared sonaba un viejo reloj, el mismo que llevaba 15 años contando el tiempo de sus ilusiones. La noticia de la escandalosa revelación de Delia Pasquale se había extendido por la ciudad con la rapidez de un reguero de pólvora. Los periódicos se llenaron de titulares y las redes sociales de cotilleos, pero para Jaina reinaba un extraño silencio. Sentada en el despacho de la galería, ordenaba viejas cartas, 15 años de correspondencia con Leopoldo, notas de amor, mensajes de negocios, felicitaciones de vacaciones. Toda su vida en papel parecía ahora una hábil falsificación. Sonó el teléfono, el número de la comisaría. «Signora Morini», la voz del inspector Moretti sonaba tensa. «Tenemos un problema. Delia, quiero decir, Adele Pizzuti se ha escapado durante el traslado a Milán». Jaina apretó el auricular. «¿Cómo es posible? Tenía cómplices. El coche escolta era falso. ¿Y hacia dónde se dirige? Creemos que... a ti». Jaina colgó el teléfono. Estaba oscureciendo fuera de la ventana. Las primeras gotas de lluvia golpeaban el cristal. Hacía 15 años que había traído a Leopoldo a esta casa con este tiempo. El timbre de la puerta le hizo estremecerse. La tía Caterina estaba en el umbral. «Lo sé todo», entró en el estudio. «La policía ya ha puesto vigilancia alrededor de la casa y de la galería. Ella no se detendrá». Jaina fue a la ventana. «Ahora no tiene nada que perder. Es exactamente por eso que tienes que irte, al menos por un tiempo». «No». Jaina sacudió la cabeza. «No volveré a huir». Su tía se sentó de nuevo en su silla, enderezando los pliegues de su vestido. «Siempre has sido testaruda, igual que tu madre». «Y tú siempre intentaste proteger a todo el mundo», sonrió Jaina. «Incluso cuando no pedíamos protección. Porque yo vi cosas que tú no viste». La tía sacó un sobre de su bolso. «Como vi la verdadera naturaleza de Leopoldo hace 15 años». «¿Qué son?» «Las cartas de Delia, las que escribió a sus anteriores víctimas». La tía depositó el sobre la mesa. «Cambia la letra, cambia el estilo, pero la esencia sigue siendo la misma. Amenazas, chantaje, manipulación». Jaina cogió las cartas. La letra era, en efecto, diferente.
Cambiaba como un camaleón, adaptándose a cada nueva víctima. ¿De dónde las has sacado? De uno de sus objetos. La tía frunció los labios. Los guardó como prueba, por si acaso. ¿Y qué le pasó? Se suicidó, cuando se hizo con su dinero y su reputación. En ese momento llamaron a la puerta. Humberto trajo los últimos periódicos. Deberías ver esto, los extendió sobre la mesa. La portada del periódico local estaba salpicada de fotos. Leopoldo saliendo de la comisaría, Delia esposada, y lo más importante, una fotografía de la propia Jaina de hacía 15 años, el día de su compromiso con Leopoldo. Dinastía atacada, decía el titular. La familia Bonetti en el centro de un escándalo de corrupción. Tuvo tiempo, susurró Jaina. Tuvo tiempo de publicar su historia. Pero ahora todo el mundo sabe quién es, objetó Humberto. No importa, la tía recogió el periódico. La semilla de la duda ha sido sembrada. La gente hablará, discutirá, sacará conclusiones. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era el de Leopoldo. No contestes. La tía extendió la mano hacia el teléfono, pero Jaina ya había pulsado el botón. Te escucho. La tengo, tembló la voz de Leopoldo. En mi taller. Y ella no es ella misma. ¿Qué quieres decir? Dice que va a destruirlo todo, a mí, a ti, nuestro pasado. Ella tiene un arma. Jaina puso el teléfono en altavoz. Humberto ya estaba llamando a la policía. Ponla al teléfono, dijo Jaina. Un segundo de silencio, luego una voz familiar, pero de alguna manera rota. Bonito juego, dijo Delia en voz baja, casi un susurro. Usted ganó, revelado todas las cartas, arrancado todas las máscaras, pero ¿sabes una cosa? Yo también sé cómo jugar a este juego. ¿Qué quieres? La verdad, se rió. ¿No es eso lo que todos queremos? La verdad sobre cómo la noble familia Bonetti compró contratos para su yerno, la verdad sobre cómo hicieron la vista gorda ante sus trampas, la verdad sobre cómo todos estáis viviendo una mentira. La policía está en camino. Que vengan. Una nota histérica apareció en su voz. Pero primero voy a terminar lo que empecé. ¿Y saben qué? Leopoldo será mi última obra maestra. Se oyó un ruido sordo en el auricular y luego silencio. Tenemos que irnos. Jaina agarró su bolso. No. Su tía le cerró el paso. Deja que la policía se ocupe. Ella lo matará. Y podría matarte a ti. Humberto se puso al lado de su tía. Es su plan para atraerte allí. No lo entiendes. Jaina apretó los puños. No solo está loca, es un reflejo de mí, en lo que podría haberme convertido si dejaba que el dolor y el resentimiento me consumieran. Razón de más para no ir. Su tía le cogió las manos. Tú no eres como ella. Exactamente por eso tengo que ir. Jaina soltó sus manos. Porque yo no soy ella, y nunca lo seré. El taller de Leopoldo estaba situado en un antiguo barrio industrial. Antes albergaba fábricas textiles, ahora estudios de arte y oficinas de arquitectura. Jaina aparcó el coche a la vuelta de la esquina. La lluvia se había intensificado, convirtiendo las calles en espejos. Las luces ardían en las ventanas del estudio. Sabía que vendrías, dijo Delia en la entrada, con el pelo mojado pegado a la cara y una pistola en la mano. Tienes demasiada razón para dejarlo. ¿Dónde está Leopoldo? Dentro, pensando en su vida, sonrió. Sobre todos sus errores, sobre las mujeres que ha utilizado, sobre ti. Déjame ir con él. Por supuesto, Delia se hizo a un lado. Una última reunión familiar. ¡Qué conmovedor! Dentro olía a pintura y humedad. Leopoldo estaba sentado en el suelo, apoyado contra la pared. Tenía un moratón en la sien. Jaina intentó levantarse. No debiste... Silencio. Delia apuntó la pistola en su dirección. Nada de monólogos dramáticos. Hoy hablaré yo. Cerró la puerta con la llave. ¿Sabes qué es lo gracioso? En realidad me he enamorado de él,
su ambición, su pasión por el éxito. Nos parecemos tanto. Te equivocas. Jaina dio un paso adelante. Él no es como tú. Es solo un hombre débil. ¿Débil? Delia se rió. Es un manipulador, como yo, como tú. Yo nunca, nunca, ¿qué hay de todas esas veces que usaste el nombre de tu familia, cuando abriste puertas con tus conexiones, cuando hiciste la vista gorda a la verdad porque era más conveniente? Jaina guardó silencio. Un trueno retumbó al otro lado de la ventana y un relámpago iluminó el taller con una luz fantasmal. Todos llevamos máscaras, continuó Delia, solo que mis máscaras son más honestas. No pretendo ser noble ni justa. ¿Qué quieres?, preguntó Leopoldo. Un final, levantó ella su arma. El final de la historia, donde todas las máscaras caen, todos los secretos son revelados y la verdad es finalmente liberada. En ese momento, las sirenas de los coches de policía sonaron fuera. Las sirenas de los coches de policía rompieron el silencio de la noche. Los reflejos rojos y azules jugaban en las húmedas paredes del taller, convirtiendo la habitación en un cuadro surrealista. No entrarán. Delia se retiró hacia la ventana sin bajar el arma. Si lo intentan, tendré tiempo de terminar lo que he empezado. ¿Qué vas a conseguir? Jaina intentó hablar con calma. Matarlo solo empeorará tu situación. ¿Peor situación? Delia se rió. Ya no tengo posición, ni reputación, ni futuro. Tú y tu preciosa tía os encargasteis de eso. Una voz de megáfono sonó fuera. El edificio está rodeado. Salgan con las manos en alto. ¡Qué cursi!, refunfuñó Delia. Como una película barata. Pero nuestra historia es más interesante, ¿no, Leopoldo? Se quedó callado, apoyado en la pared. Tenía la mejilla manchada de sangre. Díselo a Jaina. Delia apuntó la pistola en su dirección. Dime cómo planeaste nuestro futuro, cómo ibas a utilizar mis contactos en Milán, cómo soñabas con proyectos internacionales. Yo no... ¡No mientas!, casi gritó. Deja de mentir. Eres igual que yo. Siempre buscando ganancias, siempre calculando movimientos. Hace 15 años usted eligió a Jaina porque su familia le abrió las puertas adecuadas. Ahora me elegiste a mí porque prometí nuevas oportunidades. Tienes razón, dijo Leopoldo de repente. Los utilicé a los dos. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Jaina me hizo mejor persona. Y tú solo confirmaste lo despreciable que era. Delia se congeló. Algo parecido al dolor brilló en sus ojos. Mentirosa, susurró. Tú me querías. Amabas mi ambición, mi voluntad de llegar hasta el final. Amé un reflejo de mí mismo. Se levantó lentamente. El mismo depredador, el mismo manipulador. Pero cuando vi la verdad... ¿La verdad? Ella rió histéricamente. ¿Qué verdad? ¿Que soy un fraude? ¿Un ladrón? ¿Y tú qué eres? ¿Un santo? En ese momento sonó el teléfono de Jaina. El nombre de Lorenza apareció en la pantalla. «Contesta», ordenó Delia. En altavoz. «Jaina». La voz de su amiga sonaba preocupada. «Tienes que saber esto. He encontrado algo en los archivos del periódico. Un artículo de hace 15 años». «¿Sobre qué?» «Sobre el incendio de la casa de Ferrante. El de después de que quebraran». Lorenza hizo una pausa. «Jaina, el incendio no fue un accidente». Se hizo el silencio en el taller. Solo la lluvia tamborileaba sobre el tejado y las sirenas aullaban a lo lejos. «¿Qué quieres decir?» La voz de Jaina temblaba. La policía encontró pruebas de un incendio provocado, pero el caso se silenció. Había demasiada gente implicada. Lorenza habló deprisa, como si temiera que la interrumpieran. ¿Y sabe quién fue la última persona que vio a Giovanni Ferrante antes del incendio? «Leopoldo», susurró Delia. «Por supuesto, Leopoldo». Se puso pálido. «No fue así». «¿No?» Delia se acercó y le apuntó al pecho. «Entonces cuéntanos. Cuéntanos cómo llegaste hasta él aquella noche. ¿Cómo le convenciste para que firmara unos papeles?
cómo le encerraste en su despacho. Basta. ¿Y después? Luego prendiste fuego a la casa, sabiendo que todos los documentos se quemarían, que las pruebas desaparecerían, que el camino a una nueva vida estaría abierto. No era mi intención, se le cortó la voz. Tuvo que salir a tiempo. Jaina sintió que el suelo se iba bajo sus pies. 15 años. 15 años había vivido con un asesino. Ahí está, la verdad. Delia se volvió hacia Jaina. Tu noble esposo, su gran amor, un asesino. Fue un accidente. Leopoldo cayó de rodillas. Solo quería destruir los documentos, pruebas de sus maquinaciones. Me chantajeó, amenazó con revelar la verdad sobre mi pasado. ¿Sobre cómo falsificaste los planos? Delia sonrió. ¿O sobre cómo robaste diseños de otros arquitectos? ¿Cómo? ¿Sabías? Se rió. Oh, sé muchas cosas. Soy periodista, ¿recuerdas? Investigo a fondo, muy profundo. Fuera, volvió a sonar la voz del megáfono. Ahora era el inspector Moretti el que hablaba. Adele Pizzuti, no tienes escapatoria. Ríndete. Siempre hay una salida. Apretó el gatillo. Pero primero la verdad tiene que salir. Ella sacó una unidad flash de su bolsillo. Está todo aquí. Pruebas del incendio provocado, declaraciones de testigos, documentos financieros. La historia de cómo un joven y ambicioso arquitecto construyó su carrera a base de sangre y mentiras. ¿Por qué? Jaina preguntó. ¿Por qué reuniste todo esto? Seguros. Delia se encogió de hombros. Siempre estoy recopilando información sobre mis objetivos. Nunca se sabe lo que puede ser útil. ¿Y ahora? ¿Ahora? Ella lanzó la unidad flash a Jaina. Ahora sabes la verdad, sobre tu marido, sobre tu vida, sobre vivir con un mentiroso y un asesino todo este tiempo. Leopoldo levantó la vista. Jaina, yo... Cállate, le cortó Delia. Basta de mentiras, basta de máscaras. Es hora de pagar las facturas. Levantó el arma. La locura bailaba en sus ojos. Pero sabes una cosa, yo no soy como tú, sonrió a Leopoldo. No soy una asesina, solo voy a mostrarle al mundo la verdad, toda la verdad. Bajó la pistola y sacó su teléfono. En directo en las redes sociales, la última confesión de Leopoldo Morini. ¿Cuánta gente crees que querrá oírla? En ese momento, el haz de luz de un foco golpeó la ventana. Se oyó el sonido de un cristal rompiéndose. Delia se dio la vuelta, y ese momento bastó para que Jaina se abalanzara sobre ella. Cayeron juntas, forcejeando por la pistola. Sonó un disparo. La bala se clavó en el techo, bañándolas en yeso. ¡Estúpida!, Delia gritó, tratando de liberarse. Estás protegiendo a un asesino, un hombre que te mintió durante 15 años. Estoy defendiendo la verdad. Jaina levantó la mano. La verdad real, no tu versión. Un equipo SWAT irrumpió en el taller. Se llevaron a Delia a rastras, con las manos entrelazadas a la espalda. No paraba de gritar. Pregúntale a cuánta gente más destruyó por el camino. Leopoldo estaba sentado en el suelo con los brazos alrededor de la cabeza. Cuando los policías lo levantaron, miró a Jaina. Lo siento, por todo, lo siento. Pero ella ya no escuchaba. Con el pendrive en la mano, salió a la lluvia. La mañana estaba por delante y prometía ser la mañana más dura de su vida. La mañana después de su pesadilla en el taller era anormalmente clara. El sol inundaba la piazza Castelfranco Veneto como si intentara borrar las huellas de la tormenta. Jaina estaba sentada en el despacho de la galería, mirando el pendrive que yacía ante ella como una pequeña bomba de relojería. «Tienes que mirar esto». Lorenza le puso una taza de café delante. «Si no, nunca sabrás toda la verdad». «¿Quiero saberla?» Jaina levantó los ojos hacia su amiga. «Quiero saber cuántos crímenes más ha cometido el hombre con el que vivo desde hace 15 años». Llamaron a la puerta. Entró la tía Caterina, desacostumbradamente pálida y demacrada.
La policía quiere hablar con usted. Se hundió en una silla. Sobre el incendio de la casa de los Ferrante. No sabía nada. Jaina negó con la cabeza. Todos estos años, nadie lo sabía. La tía sacó un viejo recorte de periódico de su bolso. O fingían no saberlo. Había demasiada gente involucrada en los asuntos de Giovanni Ferrante. Jaina cogió el recorte. Una foto de una mansión calcinada, un titular sobre la trágica muerte de un prominente hombre de negocios, una breve nota sobre un presunto cortocircuito. ¿Qué le ha pasado a Claudia?, preguntó de repente. Se ha ido a América, respondió Lorenza. Encontré rastros de ella en las redes sociales. Vive en Nueva York, dirige una galería de arte contemporáneo. ¿Lo sabía ella? ¿Lo del incendio? La tía apretó los labios. Creo que lo adivinó, pero prefirió guardar silencio. En ese momento sonó el teléfono. El número de la comisaría. Signora Morini, la voz del inspector Moretti sonaba oficial. Leopoldo Morini está listo para declarar. Solicita su presencia. Jaina sintió que se le apretaba el corazón. ¿Por qué? Dice que tiene que contar toda la verdad. Usted primero. La comisaría la recibió con un silencio opresivo. Leopoldo estaba sentado en la sala de interrogatorios, demacrado, con una venda en la sien. Cuando vio a Jaina, intentó levantarse, pero el escolta le puso una mano en el hombro. Tengo que contarlo. Su voz sonaba ronca. Sobre todo, desde el principio. Jaina se sentó enfrente sintiendo que le temblaban las manos. El inspector Moretti encendió la grabadora. Hace 15 años yo no era nadie, empezó Leopoldo. Un joven arquitecto sin contactos, sin dinero, sin futuro. Giovanni Ferrante me dio una oportunidad, me acogió en su empresa, me confió proyectos. Hizo una pausa, tragó saliva. Pero todo tenía un precio. Utilizó mis planos para blanquear dinero. Me hizo falsificar documentos, inflar presupuestos, y luego empezó a chantajearme. ¿Con qué?, preguntó el inspector. Tenía pruebas sobre mí robando diseños de otros arquitectos, falsificando firmas. Aceptaba sobornos. Leopoldo bajó la cabeza. Yo era ambicioso, demasiado ambicioso. ¿Y entonces decidiste matarlo? No, levantó la cabeza. Solo quería destruir los documentos, provocar un pequeño incendio en la oficina. Se suponía que iba a estar en la fiesta esa noche. Pero volvió, remató Jaina. Sí, Leopoldo se cubrió la cara con las manos. Oí sus pasos. Se escondió en la habitación de al lado. Y entonces era demasiado tarde. Podrías haberle salvado. Podría haberlo hecho. La miró a los ojos. Pero se asustó, huyó. Y entonces te conocí. Jaina sintió que las náuseas le subían por la garganta. ¿Me has estado utilizando desde el principio? Al principio sí. No apartó la mirada. Eras la heredera de la familia Bonetti, la tapadera perfecta, el peldaño perfecto hacia arriba. ¿Y después? Luego me enamoré de ti. Le temblaba la voz. Me enamoré de verdad, pero ya era demasiado tarde. La mentira ya formaba parte de mi vida. El inspector Moretti hizo una señal al escolta. Es suficiente para empezar, llévenselo. Mientras Leopoldo era conducido fuera, se volvió. Jaina, perdóname, por todo lo que siento. Ella no contestó. No pudo. Las palabras se le atascaron en la garganta, convirtiéndose en un nudo de dolor. Lorenza la esperaba en el pasillo. ¿Cómo estás? No lo sé. Jaina se apoyó en la pared. ¿Cómo puedes vivir con un mentiroso y un asesino durante 15 años y no verlo? ¿Viste lo que quisiste ver? Su amiga le pasó el brazo por los hombros. Todos lo vemos. Aquella tarde, los periódicos estallaron con nuevos titulares. Asesino confiesa. Resuelto el misterio del incendio. Escándalo de la alta sociedad. El teléfono no paraba de sonar con llamadas de periodistas. Jaina estaba sentada en la galería vacía cuando entró la tía Caterina. He recibido una oferta para comprar la galería.
dijo desde el umbral. De una empresa de Milán. Una oferta muy generosa. Quieren sacar provecho del escándalo. Por supuesto, dijo la tía sentándose a mi lado. Pero tal vez sea lo mejor un nuevo comienzo, en otro lugar. ¿Huir? No. La tía le cogió la mano. Un nuevo comienzo, sin una sombra del pasado. En ese momento Humberto entró en la galería. Tienes que ver esto. Encendió el televisor de la pared. El rostro de Delia apareció en la pantalla, en directo desde el centro de detención. Lo digo ahora porque la verdad debe saberse. Miró directamente a la cámara. Leopoldo Morini no es el único responsable de la muerte de Giovanni Ferrante. Había otras personas detrás de él, gente influyente. Jaina sintió que se le enfriaba la espalda. Ella no se detendrá. Quiere arrastrar con ella a tanta gente como sea posible. Su tía apagó el televisor. Tienes que irte. Ahora. No. Jaina se puso de pie. No voy a huir. Deja de esconderte detrás de máscaras y mentiras. Es hora de afrontar la verdad cara a cara. Ella sacó una unidad flash. Esta es toda la verdad, sobre todos los involucrados en los asuntos de Ferrante, sobre la corrupción, sobre los sobornos, sobre las traiciones. ¿Qué vas a hacer? Lo que he temido durante 15 años, introdujo el pendrive en el ordenador. Contar la verdad, toda la verdad, sobre mí, sobre Leopoldo, sobre nuestra familia, sobre cómo todos hicimos la vista gorda ante los crímenes para preservar nuestra reputación. ¿Te das cuenta de que eso destruiría a muchos? La tía se puso pálida. Sí, empezó a teclear Jaina. Pero las mentiras ya han destruido a demasiados. Es hora de purificarnos. Fuera de la ventana, la lluvia empezaba a caer de nuevo. Pero ahora no parecía amenazadora, sino purificadora. Era como si la propia naturaleza quisiera lavar la suciedad del pasado. Había pasado una semana desde la publicación de la denuncia de Jaina. Castelfranco Veneto era como una colmena agitada. Cada día traía nuevas dimisiones, detenciones, confesiones escandalosas. La ciudad, que había parecido tan noble y digna, revelaba su reverso tenebroso. Jaina se asomó a la ventana de la galería, observando cómo los obreros retiraban el cartel. 15 años de su vida terminaban con aquel cartel. Se han firmado los papeles de la venta. La tía Caterina colocó la carpeta sobre la mesa. La compañía de Milán transferirá el dinero mañana. ¡Qué raro! Zaina pasó la mano por el marco antiguo. Pensé que dolería más. El dolor vendrá después. Se acercó su tía. Cuando se te pase la adrenalina, cuando estés sola contigo misma. Llamaron a la puerta. Lorenza trajo los últimos periódicos. 2 detenciones más. Los extendió sobre la mesa. El fiscal jefe y el presidente del Consejo Municipal también estaban implicados en los asuntos de Ferrante. Jaina cogió el periódico de arriba. Su artículo de hace una semana ocupaba la primera página. Confesiones de un silencioso, lo tituló. La historia de cómo las familias nobles de la ciudad habían encubierto los crímenes de los demás durante décadas. La Comisión de Ética exige una auditoría de todos los contratos de obras de los últimos 20 años, continuó Lorenza. La mitad del estudio de arquitectura de Leopoldo está siendo investigado. ¿Y Delia? Preguntó Jaina. Prestando declaración, la tía apretó los labios. Un testimonio muy detallado, sobre todos a los que chantajeó, con quién trabajó, a quién engañó. Se está vengando. Zaina dejó el papel a un lado. Vengarse de todos los que arruinaron sus planes. En ese momento sonó el teléfono, el número de la prisión. «Quiere verte», dijo el inspector Moretti. «Dice que es importante». Leopoldo la esperaba en la misma sala de interrogatorios. Encogido, envejecido, con su bata de presidiario, parecía una sombra del arquitecto de éxito que había sido no hacía tanto. «Gracias por venir», intentó sonreír. «He leído tu artículo». «¿Y qué te ha parecido?» «Tienes razón. Razón en todo.
cruzó las manos sobre la mesa. Todos hemos estado viviendo una mentira, cubriéndonos unos a otros, dando la apariencia de una sociedad honorable. ¿Por qué querías verme? Para decir la verdad, la miró a los ojos. Toda la verdad, sobre el incendio, sobre Ferrante, sobre todo. ¿No lo contaste todo en el interrogatorio? No, negó con la cabeza. Yo no provoqué ese incendio solo. Éramos tres. Yo, Giovanni Ferrante y tu padre. Jaina sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. ¿Qué? Tu padre era el socio de Ferrante, un socio secreto. Cuando las cosas se pusieron feas, cuando empezaron las auditorías, decidieron montar un incendio, destruir los documentos, cobrar el seguro. ¿Estás mintiendo? No. Sacó un sobre amarillento del bolsillo de su bata. Aquí está la prueba, las cartas de tu padre a Ferrante, los planos, los cálculos. Jaina cogió el sobre con manos temblorosas. La letra de su padre, su firma, los detalles del plan. Pero algo salió mal, continuó Leopoldo. Ferrante cambió de idea en el último momento. Quería cancelarlo todo. Y yo entré en pánico. Prendí fuego a la oficina antes de tiempo. ¿Y mi padre? Él no sabía que Ferrante estaría allí. Cuando se enteró de que estaba muerto, no pudo soportarlo. Le dio un infarto un mes después. Jaina cerró los ojos. Recordó aquel terrible día en que su padre se había ido, sus últimas palabras sobre defraudar a todos. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque la verdad debe ser completa. Extendió la mano, pero se detuvo antes de tocar la suya. Escribiste sobre corrupción, sobre traición, sobre mentiras, pero tú no sabías lo principal. Empezó mucho antes que yo. Se oyeron pasos en el pasillo. Entró el inspector Moretti. Se acabó el tiempo, dijo. Y tenemos noticias. Delia Pasquale ha llegado a un acuerdo con la investigación. Ha nombrado a todos, incluidos los que están detrás del incendio. Leopoldo se puso pálido. ¿Ella lo sabía? Encontró los documentos. El inspector puso una carpeta sobre la mesa. En los archivos de la compañía de seguros, una lista completa de los implicados en la estafa. Jaina se levantó. Tengo que irme. Jaina. Intentó levantarse Leopoldo, pero el escolta lo retuvo. Lo siento. Por todo. Lo siento. Ella no contestó. Salió a la lluvia, sin fijarse en las gotas. En sus manos aferró el sobre con las cartas de su padre. Su tía la esperaba en la galería. ¿Lo sabías? Jaina le puso las cartas delante. Su tía se quedó mirándolas un largo rato. Lo suponía. Tu padre cambió después de la muerte de Ferrante. Se convirtió en un hombre diferente. ¿Y mamá? No, la tía negó con la cabeza. Ella no lo sabía. Como tú, solo veía lo que quería ver. Lorenza entró en la galería con un periódico nuevo. En la primera página había una foto de Delia en la sala del tribunal. Nombró a todos. Lorenza colocó el periódico sobre la mesa. Todos los que estuvieron involucrados en los casos Ferrante. Una lista de 3 páginas. ¿Y ahora qué? Preguntó Jaina. ¿Ahora? La tía se levantó. Ahora la ciudad cambiará. Las viejas familias perderán influencia. Vendrá gente nueva. ¿Con nuevas mentiras? Tal vez. La tía se acercó a la ventana. Pero ahora todo el mundo lo sabe. La verdad siempre sale a la luz. Jaina miró el reloj de la pared. El mismo que llevaba 15 años contando el tiempo de sus ilusiones. Me iré, dijo. No a Milán. Más lejos. Quizá a América. A casa de Claudia. ¿Te escapas? No, negó con la cabeza. Empezar de nuevo. Sin las máscaras. Sin mentiras. Por la noche, recorrió la galería por última vez. Cada cuadro, cada escultura guardaba recuerdos. Aquí había sido feliz. Aquí había aprendido la amargura de la traición. Sobre la mesa había una carta de Delia, enviada desde la cárcel. No somos tan diferentes, escribió. Ambas vivían en un mundo de ilusión. Ambas creían en mentiras.
La única diferencia es que yo siempre lo supe. Era mentira. Tú no. Fuera de la ventana, el atardecer se consumía. El cielo parecía una vidriera rota, rojo, dorado, morado, como fragmentos de su vida anterior. Jaina dobló la carta y salió de la galería. Sin mirar atrás, caminó por las calles de Castelfranco Veneto. Pasó por delante de las viejas casas que guardaban secretos ajenos. Pasó por la plaza donde había conocido a Leopoldo, por la iglesia donde se casó con él. La ciudad se estaba durmiendo, cubierta por el crepúsculo, y ella siguió caminando hacia lo desconocido, sin máscaras, sin ilusiones, libre.